Clave genética 7. La clave genética 7 se activa cuando el Sol está a 13 grados del signo de Leo y hasta el grado 18, y en los días que van desde el 6 de agosto hasta el día 11 aproximadamente. Se halla ubicada en el centro G y forma, junto con la clave 31, el canal del Alfa, un diseño de liderazgo, para bien o para mal, y forma parte del circuito del entendimiento. El par programado es la clave genética 13. Fisiología diafragma. Aminoácido valina. Y pertenece al anillo codónico de el anillo de la unión. La sombra de esta clave es la división. El don es la guía y el siddhi la virtud. La sombra de la división. La sombra de la división es una de las razones más importantes para explicar por qué las sociedades humanas operan de manera jerárquica. Esta sombra no es solo responsable de la manifestación de la jerarquía, sino que también nos hace pensar en términos jerárquicos. Nos hemos acostumbrado tanto a este modo de pensar que no podemos concebir ya un modelo diverso, ni siquiera a nivel teórico. La jerarquía se basa en la división. Divide a la humanidad en clases sociales, económicas, en castas raciales, en partidos políticos. La razón para esta división se fundamenta en algo mucho más profundo que nuestra psicología. En realidad, la razón está impresa en nuestros genes. A través de esta sombra estamos programados para seguir a líderes y también a través de esta sombra algunas personas están programadas para comportarse como si fueran líderes. Toda la temática del liderazgo y el poder está contenida en esta sombra. El nombre chino antiguo para este hexagrama 7 del I Ching es la armada, un término extremadamente bélico. La armada representa el poder real de un país a nivel político, y si no controlas la armada, no tienes el poder real. El símbolo de la armada representa la visión del poder que se demuestra a través de la fuerza, más que del poder que llega con la inspiración, que es la verdadera naturaleza del liderazgo expresada por el don de la clave genética. Esta sombra siempre aparece regida por la fuerza y es la que hoy dirige los sistemas políticos a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Ni siquiera se ha erradicado por completo el concepto de liderazgo por la fuerza en las democracias modernas, que tienen un nivel de ideales más elevado. Sin embargo, ahora, en vez de con la fuerza militar, los líderes democráticos tienen que dirigir con la fuerza de los números, es decir, tienen que asegurarse la mayoría de votos. A nivel sutil, hasta la democracia está de parte de la división. Los líderes políticos modernos son capaces de forzar su camino al máximo, hacer trampas, dar la vuelta o tergiversar la verdad, manipularla e incluso comprar su camino hacia el liderazgo. Hasta que el liderazgo no comience a demandar su más alta frecuencia, la de la virtud, la de este siddhi, realmente no podremos ver el final de la división política ni de las jerarquías. Esta sombra no puede inspirar verdadero respeto o lealtad porque en su centro lleva la marca del ansia de poder más que la del bienestar de los otros. Aquellos elegidos como líderes de la sociedad lo son porque llevan la impronta genética que los marca como alfas. Sin embargo, esto no los convierte automáticamente en los líderes adecuados. Solo por el hecho de ser líderes
tiene que haber seguidores, y esos seguidores están también influidos por esta sombra. Dado que la conciencia de la masa humana opera a baja frecuencia, no es capaz de reconocer a los líderes de alta frecuencia, así que no los elige para ocupar los puestos de poder. En muy raras ocasiones, la conciencia de masa elige líderes que vibran en las más altas frecuencias para guiarlos hacia el futuro. Esto ha sucedido solo en épocas muy especiales. Un ejemplo fue la elección de Václav Havel, poeta y escritor, como presidente de Checoslovaquia en 1989 y primer presidente de la República Checa después. En aquel tiempo, la caída del comunismo creó un despertar en la conciencia planetaria que permitió a un hombre de verdadera virtud asumir la posición de líder. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nuestros líderes políticos han sido hombres y mujeres con ambiciones personales más que con una indudable virtud. Y la sombra de esta clave 7, la división, no ha quedado reducida al espacio de la política mundial, sino que actúa en todos los niveles de la sociedad. La otra razón para explicar este hecho se puede encontrar en la sombra de la clave 13, la disonancia, que es el par programado de la sombra 7. La sombra de esta clave 13 tiene que ver con la incapacidad de afinarse o empatizar con el corazón de las personas, lo que en consecuencia menoscaba los principios de fraternidad y confianza entre los diferentes grupos de seres humanos. Siempre que reconoces a otro como autoridad o guía, la clave 7 está en juego. En el caso de la frecuencia de la sombra, los semejantes se atraen, es decir, uno en el nivel victimista de conciencia puede verse atraído por otro capaz de reforzar su creencia en el mismo nivel de frecuencia. Si eres débil, te verás magnetizado por aquellos que refuercen tu debilidad o que la puedan utilizar en su propio beneficio. Puede ser un fuerte choque para alguien darse cuenta por primera vez de que ha estado representando el papel de víctima toda su vida. Una sorpresa aún más grande consiste en descubrir que la mayoría de las figuras de autoridad del mundo actual, médicos, terapeutas, asesores fiscales, maestros espirituales, etc., están en el negocio de servir a la sombra de la división. La mayoría de las personas que reconocemos como líderes no quieren que dejes de ser una víctima, porque inconscientemente temen perder su negocio. En este sentido, el líder es todavía más víctima de la sombra de esta clave que su propio seguidor. A un nivel individual, tienes que ser cuidadoso al observar tu propia tendencia a dar a otras personas la posibilidad de ejercer autoridad sobre ti. La sombra de esta clave 7 no ve, por lo general, las intenciones ocultas de algunos líderes hasta que es demasiado tarde. Es demasiado fácil comprometer tu propia autoridad ante alguien que se halla en una posición de poder o ante quien posee un gran carisma y encanto personal. La marca del verdadero líder es la de aquel cuyo mayor interés estriba en motivarte para que tú lideres tu proceso, más que para ligarte a él. Curiosamente, los falsos líderes siempre intentan conservarte a su lado, mientras que los verdaderos líderes quieren librarse de ti. No hay nada de malo en mirar a otro con respeto y reverencia.
es algo completamente normal durante el viaje de un ser humano por la Tierra. El truco estriba en encontrar una persona que pueda realmente escucharte. El verdadero líder es aquel que es capaz de escuchar mejor. Él o ella pueden empatizar tan hondamente con tu sufrimiento que tú, al final, te darás cuenta, te darás permiso a ti mismo para abrazar dicho sufrimiento sin miedo, por lo que te otorgarán la capacidad de trascenderlo. En el núcleo del liderazgo, al nivel de la sombra, yace el miedo a perder el poder, lo que mantiene intacta la idea de jerarquía. En el mundo de los negocios, esta sombra 7 de la división es la norma. En lo que al dinero se refiere, la jerarquía que encontramos es de la máxima rigidez. Como en la armada, las órdenes vienen de arriba y deben ser obedecidas. No hay autonomía real o comunicación en dos sentidos en un modelo como este. Hay poco espacio para la confianza o la intimidad humana ordinaria en este tipo de negocios, porque la intención principal de todos ellos es servirse a sí mismo y hacer dinero. El resultado puede ser solo la división. La división crea una actitud de cada uno a lo suyo, o dicho de otra forma algo más apropiada, cada negocio a lo suyo. Esta es la esencia de los negocios más modernos. Como ya señalamos al comienzo de esta clave genética, los humanos en realidad no nos damos cuenta de que habría otros modos de operar en el mundo. Nuestra incapacidad para pensar colectivamente es justo lo que crea un mundo dividido. Solo los líderes que no pueden ser corrompidos por el poder tienen el verdadero poder a su disposición. Esos líderes serán reconocidos en el futuro cuando contemplemos la gradual disolución de la fuerza que divide a los seres humanos los unos de los otros. Finalmente, la fuerza motora que conduce los negocios, la política y todas las áreas del liderazgo tendrá que dar un gran salto cuántico. Tendrá que dar el salto del miedo al amor, o dicho en términos de negocio, tendrá que pasar de ser un autoservicio a dar servicio a la totalidad. Este es el camino que nos indica el don, que finalmente florecerá en su totalidad en el Siddhi de esta clave. La forma represiva de manifestarse esta sombra hace que sea oculta. Cuando se reprime, simplemente no se manifiesta en el mundo. Estas personas llevan la impronta genética del liderazgo, pero permanecen ocultos. Este hecho crea una inmensa presión en ellos, así como también frustración y resentimiento, lo que puede manifestarse como síntomas físicos en el cuerpo o como emociones. El mundo de hoy está realmente lleno de líderes ocultos que viven detrás de los velos de la sombra, lo que impide que otros les reconozcan y puedan beneficiarse de ellos. La fuerza que impide a una persona ser reconocida está en ella misma y no tiene nada que ver con lo que hace en el mundo. Lo que se necesita entonces para que estas personas den un salto hacia el liderazgo es que primero reconozcan en ellos este poder. Al hacerlo, una gran oleada de optimismo e inteligencia se va a liberar de nuevo en la Tierra,
lo que instantáneamente les proporcionará un extenso reconocimiento en la sociedad. La otra forma de manifestarse esta sombra es la forma reactiva dictatorial. Esta cara reactiva conoce bien su naturaleza de líder y lo usa como ventaja exclusivamente para sí mismo, abusando de su posición. Estas personas usan a aquellos que lo siguen en su propio beneficio, con lo que refuerzan el estatus de sus seguidores, manteniéndolos como tales. El verdadero liderazgo anima a las personas a no confiar en otros, mientras que este estilo de liderazgo demanda una total dependencia, ya sea a través del puro poder de la presencia o a través de mensajes sutiles. Estas personas son maestros de la tipología y pueden manipular a otros encerrándolos en ciertos patrones. Puede que sean tipologías intelectuales, de pensamientos o sistemas de creencias, fuertes juegos de poder o bien los patrones materialistas relacionados con el dinero. El juego consiste en atrapar seguidores bajo la creencia de que ellos necesitan ser líderes. Naturalmente, ese tipo de líderes solo atraen seguidores que quieren permanecer en el nivel de conciencia victimista. El don de esta clave genética 7 es la guía, ser un guía. El verdadero liderazgo, como la verdadera educación, no se impone a nadie. Este es el don de ser capaz de ayudar a otros a encontrar su propio camino en la vida, más que a quitarles su verdadero poder. Es justo por ello que este don se denomina el don de la guía. Como ya comentábamos en la sombra, es la fuerza que está detrás de los líderes la que determina qué tipo de seguidores o de adeptos atraerán. En el nivel de la frecuencia del don, vemos el movimiento que se da desde el miedo hacia el servicio. Los líderes que operan en esta frecuencia son capaces de pensar en un nivel colectivo organizativo. Saben que, a no ser que se motive adecuadamente a las personas, la organización no cambiará. Por eso, las personas con este don son fuertes sostenedores e implementadores de esquemas que permiten a los individuos desarrollar más poder, creatividad y autonomía en todos los niveles de la sociedad. Este don de la clave 7, en muchos aspectos, representa el ideal de la democracia. En el ideal democrático, cada individuo es libre y los líderes son elegidos por los ciudadanos por tratarse de personas que los respetan y los guían. Los modernos gobiernos democráticos están diseñados para escuchar la opinión de la conciencia de masa y para usar después el discernimiento y llevar a la nación un paso más adelante. En este sentido, este don de la guía y su par programado, el discernimiento, recomponen todo el tejido colectivo en un solo patrón, en el que los individuos que están dentro de la estructura colectiva trabajan juntos. Al menos, este es el ideal de la democracia, aunque, como sabemos, no es el modo en que suele funcionar. Una vez que están en el poder, los líderes tienden a seguir sus propios intereses, que pueden o no reflejar lo que quiere realmente la mayoría.
Los políticos tienden a seguir su propia trayectoria, la cual depende en gran medida de las cualidades y de los principios de aquellos a los que lidera. Dicho esto, la democracia moderna es un enorme giro en la dirección hacia una conciencia más elevada, si la comparamos con modelos de gobierno más primitivos que no apoyaban la libertad. El don de esta clave, la guía, se basa en el ideal del servicio. Para guiar verdaderamente a otra persona o grupo de personas, necesitas dejar de lado tus propias opiniones y juicios y escuchar atentamente sus necesidades. Los grandes guías son grandes oyentes. A veces, una persona encuentra la respuesta a sus problemas sin una indicación directa del guía, sino simplemente por ser escuchada de la forma adecuada. La gente que tiene este don tiene una poderosa y magnética presencia, y solo por estar en su aura puedes ver con claridad por dónde va tu propia dirección. Estas personas pueden en particular ayudar a que otras vean los modelos del futuro. No significa que ellos puedan ver el futuro, literalmente, sino que su guía está alineada con las tendencias futuras. Esta cualidad de ir a la cabeza de la muchedumbre marca a estas personas con el signo del líder. Sin embargo, su reconocimiento depende de la era en la que viven. La historia nos muestra una y otra vez que muchos de los grandes líderes del mundo que conocemos, en el ámbito de la política, los negocios, la ciencia o el arte, a menudo han pasado sin reconocimiento por el tiempo que les tocó vivir. En la actualidad hay pruebas evidentes del surgimiento de este don de la clave 7 en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Desde que el psicólogo humanista Abraham Maslow introdujo su famoso modelo de jerarquía de las necesidades humanas, por allá de 1940, este se convirtió en la base para la comprensión de la estructura organizacional. Se desarrolló muy especialmente en el mundo de los negocios y nos permite entender los grandes marcos de referencia humanos de un modo holístico. Los negocios se pueden ver como culturas en sí mismos, con su propia química y con su propia energía vital. Por primera vez, la gente comienza a hablar de diferentes niveles de conocimiento en los negocios, que son los primeros pasos de una conciencia más elevada, abriéndose al mundo de la empresa. El mayor cambio de forma vendrá cuando el primer servicio empresarial verdaderamente holístico pueda probar que es más exitoso que los antiguos sistemas empresariales basados en la codicia. Algunos nuevos modelos organizativos están comenzando también a comprender otros niveles de conciencia ligados a diferentes estilos de liderazgo. En nuestra exposición y exploración de las claves genéticas, estamos atendiendo a 3 niveles que abarcan los 2 grandes saltos cuánticos: el salto de la sombra al don y el salto del don al Siddhi. En realidad hay también otros anchos de banda más sutiles en el espectro de la conciencia que darían lugar a otros muchos niveles distintos. Algunos modelos organizativos
también muestran nuevos niveles de conciencia de los diferentes estilos de liderazgo. En nuestro estudio de las claves genéticas hemos considerado solo 3 niveles, cubriendo 2 grandes saltos cuánticos, el que va de la sombra al don y del don al Siddhi. Pero de hecho se puede considerar que en el espectro de la conciencia hay muchas capas y muchos niveles sutiles. Uno de los nuevos modelos de negocio clasifica a los líderes en 7 categorías según el sistema de chakras hindú. Según este sistema, un líder puede ser autoritario, primer chakra, puede ser un líder ayudante y colaborador, cuarto chakra, puede ser un líder innovador, séptimo chakra. Es el estilo de liderazgo en el medio de este rango que hemos visto en el cuarto chakra, el ayudante colaborador, el que corresponde a este don de la clave 7. Los ayudantes, como sugiere su nombre, facilitan la interacción y implementan la práctica. La gente con este don no gobierna directamente, más bien canalizan la energía del grupo. Dichos líderes crean un espacio donde la coherencia orgánica del equipo puede desarrollarse con una mínima interferencia. A menudo se complacen en permitir que las personas con los dones necesarios sean el centro de atención, mientras ellos lideran silenciosamente desde detrás del trono. El verdadero propósito del liderazgo es confiar en el proceso de la vida, no la de superar las dificultades tomando el control. Esta capacidad de rendirse a la vida misma es la base del verdadero liderazgo. Mientras ellos mismos lideran silenciosamente desde detrás de la escena, en este sentido, esta clave genética y su don son el arquetipo del poder detrás del trono. El Siddhi de esta clave genética 7 es la virtud. Este séptimo Siddhi es un esquema de energía oculto en cada persona. A pesar de las muchas interpretaciones de la palabra virtud, la verdadera virtud no tiene nada que ver con el concepto de moralidad o de una norma de comportamiento. Cualquier persona puede imitar la virtud en el comportamiento sin tener el poder de este Siddhi en absoluto. Anteriormente hemos visto en este don cómo se muestra la estrecha conexión de esta clave genética con el problema del liderazgo. Cada grupo de animales tiene un alfa o líder reconocido. Este es también el caso entre las personas. El liderazgo es inherente a la genética, pero la calidad del liderazgo está determinada por la frecuencia que pasa a través de la genética. En el nivel del don, este estilo de liderazgo autoritario da paso al asistente o ayudante más democrático. Así que en este séptimo Siddhi encontramos líderes innovadores, pero más importante aún, encontramos líderes virtuosos. El verdadero liderazgo es análogo a la virtud. Sin embargo, el mundo ha visto muy pocos de ellos. Este séptimo Siddhi está esperando el momento en que la frecuencia de la conciencia de las masas
aumente lo suficiente como para que sea reconocido. En condiciones inapropiadas, estas personas con este siddhi quedan sin reconocimiento a nivel colectivo de la sociedad, a pesar de que puedan tener una gran influencia a nivel local. En el Tao Te Ching, Lao Tse habla de la verdadera virtud que influye en la sociedad a través, dice entre comillas, del hombre sabio. A pesar de este lenguaje arcaico, el mensaje es bastante claro. El secreto de la virtud reside en la completa concesión a la naturaleza. Este libro dio origen a un dicho maravilloso y citado con frecuencia que dice: la virtud es su propia recompensa. También revela otro gran secreto que se encuentra más allá de la necesidad de reconocimiento y la necesidad de ser útil. La virtud es simplemente la expresión sin trabas de la naturaleza a través de personas que viven en su cenit. Durante siglos, el siddhi de la virtud ha permanecido mal entendido. Las personas que manifiestan este siddhi llevaron vidas verdaderamente ejemplares. Este séptimo siddhi contiene la semilla del hombre del futuro, un arquetipo de comportamiento perfecto que pocas personas normales pueden igualar. La confusión surge cuando las personas con un nivel de conciencia más bajo intentan imitar el comportamiento de aquellos en quienes florece el siddhi. Esto crea una tensión profunda, porque la virtud es el florecimiento principal, no el camino hacia ella. El siddhi de la virtud es la pureza que nos guía hacia el futuro. Cada acto verdaderamente virtuoso representa un aumento en la conciencia de toda la humanidad. Este siddhi es en realidad nuestra póliza de seguro contra nuestra propia autodestrucción. Siempre y en todas partes, la gente realiza pequeñas y a menudo imperceptibles obras virtuosas, y el poder de estas obras es incalculable. Sirven como contrapeso a las fuerzas del caos. En el Zohar, el cuerpo principal de la literatura cabalística, existe una buena analogía con esta séptima clave genética. En ella está contenido el concepto de restauración del mundo. Según estas enseñanzas de la Cábala, durante la creación del mundo, el Creador hizo vasijas para contener la luz divina, pero cuando la luz las llenó, colapsaron y cayeron al mundo material. Por lo tanto, nuestro mundo está formado por innumerables fragmentos de recipientes primarios para la luz divina. Los cabalistas dicen que toda acción virtuosa ayuda a restaurar una de las vasijas rotas. En esta hermosa metáfora vemos que la séptima sombra de la división representa a la fuerza que rompe los vasos y divide el mundo, mientras que el don de la guía inicia el proceso de reunir los fragmentos. El resultado final de la reunión de todos los fragmentos está representado por este séptimo siddhi, cuando realmente ves la imagen completa en lo profundo de tu ser. La persona que manifiesta este siddhi regresa al Adam Kadmon, la encarnación perfecta de la realización divina. En este nivel de conciencia, la virtud se convierte en el diseño del universo, expresado
a través del hombre. En la base de todas las acciones realizadas por tal ser hay una pura fuerza de virtud que tiene un efecto maravilloso de restauración del mundo. Este séptimo Siddhi le permite a una persona no solo ver con certeza una visión del futuro perfecto de la humanidad, sino que además trata de recomponerlo y vivir en él. Hay una fuga interesante que se interpreta entre este Siddhi de la clave 7 y su par programado, el Siddhi de la clave número 13, la empatía, cuyo mejor exponente para ser comprendido es el antiguo símbolo del Uroboros, la serpiente que se come su propia cola. Mientras que el Siddhi 7 nos empuja hacia el futuro, el Siddhi de la clave 13 nos lleva de vuelta al pasado. Estos dos grandes Siddhis florecen simultáneamente en el ser humano y tienen que ver con el destino colectivo de la humanidad. El Siddhi de la clave 13 representa la semilla sembrada en el inicio de los tiempos, y el Siddhi de la clave 7 representa, por su parte, el florecimiento final. Ambos tienen un montón de mitología esotérica vinculada con ellos. Las personas en las que florecen estos estados actúan como guías energéticos de la humanidad entera. Se los ha llamado de muchos modos en cada cultura: los mantenedores del mundo, los Illuminati, los que brillan, los elegidos, pero también han sido profundamente incomprendidos en muchas culturas. Como enlace vital en la cadena genética que conocemos como el anillo de la unión, el Siddhi de esta clave 7 encuentra una conexión química con las claves genéticas 4, la clave genética 29 y la clave 59. Toda esta familia genética contiene los códigos colectivos para la purificación de las relaciones humanas en nuestro planeta. La combinación dinámica de la virtud con el perdón, la devoción y la transparencia establece el escenario para que un fenómeno completamente nuevo se pueda sembrar en la humanidad: el liderazgo colectivo. El liderazgo colectivo es el estadio que hay más allá del liderazgo individual y en el que el asunto del liderazgo se convierte en un campo de energía compartido entre los individuos, lo que trae como consecuencia el final de las jerarquías. Este Siddhi de la clave 7 espera un momento concreto del tiempo para despertar a nivel colectivo. En el libro de las revelaciones, este Siddhi de la clave 7 se representa simbólicamente con la apertura del séptimo sello, que precede al retorno de la conciencia crística. Todavía hay secretos más insondables que conciernen a la mitología alrededor del número 7. Sin embargo, es ese nivel más profundo donde podemos comprender mejor por qué este hexagrama chino se llamó la Armada o el ejército. La Armada se refiere a un grupo, a una colectividad de seres humanos. En el libro de las revelaciones se les conoce como los 144.000, de los que puedes aprender más si lees el Siddhi de la clave 44. Básicamente, este grupo de seres representa el equipamiento genético necesario para que un nivel de conciencia más elevado toque nuestro planeta a nivel colectivo. El término equipamiento se usa de un modo deliberado
para eliminar todo tipo de glamour en lo concerniente a los llamados elegidos. Estos seres son un fractal colectivo de los líderes en los que este Siddhi florecerá de forma espontánea tras un ciclo de muchas generaciones. Podremos encontrarlos en todos los niveles de la sociedad, y la clave esencial de todos y cada uno de esos seres o líderes será la virtud, el Siddhi de esta clave, y el lenguaje que los conecte entre sí será la empatía, el Siddhi de la clave 13. Por último, el Siddhi de esta clave tiene que ver con el futuro, y el futuro es el tiempo de los niños. Cuando este Siddhi florezca en la humanidad, uno de los primeros lugares donde se manifestará es en los padres y en los educadores. Los niños que crezcan entre personas virtuosas no necesitarán ningún otro tipo de educación o guía. Incluso ahora, esta pequeña información es la mayor clave para los padres. Los niños que crecen en el aura de la virtud verdadera podrán llevar esa misma energía a cualquier otra esfera de la vida hacia la cual se dirijan, y al hacerlo de forma lenta pero segura, irán transformando el futuro de nuestro planeta.